Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. ¿Qué tenemos en Colombia? Las 12 del día, un minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Los hechos más importantes de las últimas horas. Ya tenemos las 12 del día, un minuto. Les saludamos desde punto 5, 1490 del AM. Atención que murió esta madrugada Nicolás Villa. Nicolás Villa es prácticamente el símbolo del paro nacional. Falleció 5 días después del brutal ataque del que sufrió en el viaducto de Pereira. El joven que participaba en un plantón pacífico cuando fue baleado 8 veces se convirtió en el símbolo del paro nacional. El país clama justicia. Lucas Villa Vázquez, profesor de yoga y deportista, había participado de las manifestaciones pacíficas en las calles de Pereira y se encontraba realizando un plantón con otras personas en el viaducto cuando fue atacado a tiros por desconocidos. Este martes su familia confirmó que el manifestante falleció este lunes en la noche, horas después de que los médicos declararon su muerte cerebral. Villa, de 37 años, lo trasladaron al Hospital San Jorge tras el atentado. Allí se conoció que sufrió 8 impactos de bala. Este es uno de los hechos más dolorosos en este momento que se presenta. Por eso vamos de inmediato, ampliación y detalles de lo que se conoce hasta el momento de la muerte de Lucas Villa. La información con Julián Rave. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier. Lucas Villa falleció tras estar 6 días internado en el hospital de Pereira al recibir 8 disparos durante una manifestación pacífica en el viaducto César Gaviria a manos de agresores que aún no han sido capturados. El lunes en la tarde, en un nuevo reporte del centro hospitalario, se informó que el estudiante presentaba muerte cerebral. A las 11:28 de la noche, él falleció. Era estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira, profesor de yoga y deportista, siendo uno de los líderes estudiantiles más reconocidos en la institución y en el paro nacional. El presidente Iván Duque dejó en las redes sociales un mensaje de condolencia a su familia y allegados, siendo enfático en que no está de acuerdo con la violencia y hace un llamado para que se encuentren los responsables. El fiscal Barbosa, por su parte, mencionó que el caso será priorizado en la institución, mientras que Diego Molano, el ministro de Defensa, ofreció 100 millones de pesos por información que lleve al paradero de los culpables de la muerte de Lucas Villa. Gracias, Julián. Las 12 del día y 4 minutos. Este es otro de los hechos importantes que queremos destacar a esta hora en Al Día Noticias. La Agencia Francesa de Desarrollo aporta 120 millones de euros a Barranquilla. También la policía reveló un video de jóvenes elaborando bombas incendiarias para atacar a la fuerza pública. Están dando galletas duras como piedras. La denuncia de padres de Santa Lucía sobre el plan de alimentación escolar, esto en el Caribe colombiano. En los Santanderes, 2 personas heridas dejó la explosión de un cilindro de gas en zona industrial de San Gil. Hay que decir que el paro continúa ante el fracaso de las negociaciones, conversaciones entre el gobierno y los directivos de la Mesa Nacional de Paro. Importante que el gobierno hable de negociación, pero no basta con levantar el paro, dice el presidente de la CUT. Dijo que no se puede negociar mientras civiles disparan contra los manifestantes en la calle. El paro continúa, eso es lo cierto. Así que el presidente de la CUT, Francisco Maltés, calificó de importante el término negociación que usó el gobierno para dialogar con los manifestantes del paro nacional. Sin embargo, dijo que no es suficiente y se necesita un pronunciamiento más de fondo de parte del presidente Iván Duque. Es un mensaje importante, pero no basta. Necesitamos que el presidente se pronuncie acerca de los 50 asesinatos y 50 desaparecidos. Le hemos solicitado al presidente que haga un pronunciamiento para que paren los disparos de la policía y los civiles a los manifestantes, dijo el vocero y líder sindical. Ese es uno de los hechos más importantes en estos momentos en el país. Continúa el paro.
pese a las negociaciones, hay una nueva movilización para el 12 de mayo, para mañana, según se ha indicado por parte de las centrales obreras. La policía y el ejército desbloquean 17 puntos viales en la ciudad de Cali. Ampliación de esta noticia con Nicolás Espinosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, John, y buenas tardes para los oyentes. Pues así es, el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que a través del diálogo se lograron despejar 17 puntos que se encontraban bloqueados dentro de la ciudad de Cali. También dijo que el ministro de Defensa que tan solo en uno de los puntos hubo un enfrentamiento, esto fue en el barrio Meléndez, que manifestantes y uniformados se enfrentaron, pero solo fue, repetimos, en ese punto, mientras que en los demás no hubo ninguna alteración. Algunos de los puntos que se despejaron fueron la avenida Ciudad de Cali, la avenida Simón Bolívar y la calle Quinta, que son avenidas arteriales de la ciudad, la capital del Valle. Por su parte, el director de la DIJÍN, el general Fernando Murillo, dijo que estas intervenciones se seguirán haciendo mediante el diálogo para que los caleños puedan estar tranquilos y de este modo se logre el acercamiento que pidió el presidente Iván Duque. Sumado a los diálogos, estas operaciones están siendo acompañadas de patrullajes aéreos, tanto de la policía como del ejército. Gracias, Nicolás. Las 12 del día, 7 minutos. Y a propósito de los bloqueos están poniendo en riesgo a los pacientes que necesitan diálisis y oxígeno, advirtió el Ministerio de Salud. El ministerio habilitó en consecuencia los corredores humanitarios, pero aún así persisten los problemas. El director de medicamentos del Ministerio de Salud, Leonardo Arregocés, dijo que es preocupante el nivel de desabastecimiento de oxígeno y medicamentos a los hospitales del país por los bloqueos del paro nacional. En este momento, lo que se ha hecho es poner en riesgo a las personas que tienen ese riesgo muy elevado. Algunos pacientes de diálisis tuvieron que postergar la diálisis porque no están los insumos listos. Eso los descompensa, advirtió el alto funcionario. Añadió que buena parte de los insumos llegan al país vía marítima por Buenaventura, ciudad en donde estuvo bloqueado el cargamento. Así que esto de los bloqueos está generando desastres y está cobrando incluso la vida de las personas, según se ha logrado indicar, se ha logrado establecer por parte del Ministerio de Salud. Las 12 del día, 8 minutos. Vamos con información que a esta hora nos presenta Ramón Alberto Soto, porque con el acompañamiento de Naciones Unidas y la Iglesia Católica, el Gobierno Nacional anuncia la instalación de las mesas de negociación con el Comité del Paro. Ramón Alberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, John Didier. Un cordial saludo para ti, a todos los oyentes de Al Día Noticias. Así es, el anuncio lo hizo el alto comisionado para paz, Miguel Ceballos, que a su vez hace la vez del portavoz del gobierno para los encuentros para avanzar sobre lo fundamental. El funcionario dijo que, como lo ha manifestado el presidente de la República, Iván Duque Márquez, es parte de nuestra obligación en el marco de la Constitución y la ley, y sabemos que debemos garantizar la seguridad y el orden a todos los ciudadanos de Colombia, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos, resaltó el alto comisionado, quien también manifestó que el presidente de la República, Iván Duque Márquez, ha dicho que van a ser inflexibles a partir de este momento con todas las formas que se denuncien por parte de la fuerza pública y el ejército en cuanto a posibles violaciones de los derechos humanos. Como dijimos en el titular, esta mesa de negociación, que hoy cambia porque antes era la mesa de diálogo, hoy tendrá el acompañamiento de la Iglesia Católica Colombiana y también de el veedor de las Naciones Unidas en nuestro país. Esto es Al Día Noticias. Gracias, Ramón Alberto. 12 del día, 10 minutos. Digamos también que el gobierno Duque está dispuesto a negociar con el Comité Nacional del Paro. Sin embargo, pidió levantar los bloqueos de vías para avanzar en el diálogo. La Iglesia Católica, tal como lo señala Ramón Alberto, y Naciones Unidas acompañarían estas conversaciones. Hay gran expectativa que se pueda resolver esta situación. Entre tanto, pues el presidente de la CUT ha dicho que el gobierno se niega a hacer una alocución solicitando parar
la masacre. Ellos insisten en que este es un tema que genera bastante dificultad y que entorpece el acercamiento entre las partes, Las 12 del día, 10 minutos, investigan un cruel asesinato de un menor de 17 años en la localidad de Bosa. Esto ocurrió en el suroccidente de Bogotá. El joven iba en su bicicleta cuando fue interceptado por delincuentes en una moto que le dispararon sin contemplación. Hay consternación en el barrio Carlos Albán de la localidad de Bosa, suroccidente de Bogotá, por el asesinato de un menor de 17 años. El crimen ocurrió minutos antes de las alteraciones de orden público que se registraron cerca de esa localidad, donde civiles uniformados del ESMAD se enfrentaron. De acuerdo con las primeras versiones, el joven iba en bicicleta cuando fue interceptado por delincuentes en una moto que le dispararon. Se desconoce si al menor intentaron hurtarle su vehículo o cuáles fueron los móviles de este asesinato, de este homicidio. La SIJIN de la policía asumió la investigación del asesinato que enluta a todo un barrio en el sur de Bogotá. Las 12 del día, 11 minutos, la Unión Europea pidió a AstraZeneca la entrega de 120 millones de dosis y una compensación económica. Ampliación de esta noticia con Nicolás Espinosa. Pues así es, la Unión Europea quiere que AstraZeneca, entregue 120 millones de dosis de su vacuna antes de finalizar el mes de junio, dijo el abogado del ente europeo en la apertura del proceso judicial contra la farmacéutica por el retraso en las entregas pactadas. AstraZeneca había acordado en principio con la Unión Europea la entrega de 300 millones de dosis de la vacuna para finales del mes de junio, pero hasta la fecha solo ha entregado 50 millones de dosis y aseguró la farmacéutica que de aquí a finales de junio va a entregar otras 100 millones de dosis. La Unión Europea presentó una solicitud de indemnización provisional de €1, esto mientras se evalúan los daños por el incumplimiento, pero el valor real de la indemnización se definirá en una fase posterior en el proceso judicial. El abogado de la Unión Europea también dijo que la primera petición formal es por 120 millones de dosis, pero que la Unión Europea espera que se cumpla con las 300 millones de dosis de la vacuna para el mes de septiembre. Además, cabe recalcar que la vacuna AstraZeneca acaba de ser suspendida en Brasil, esto en mujeres embarazadas por los efectos adversos que ha presentado, informó el Ministerio de Salud brasileño, John. Bueno, señor, muchas gracias. Esa es la información a esta hora, entonces, en lo que tiene que ver con la vacunación y AstraZeneca. También es importante destacar a esta hora del día, 12 del día, 13 minutos, que algunas vías del país siguen afectadas por los bloqueos. Reiteremos entonces también que se han presentado fuertes disturbios en el sur de Bogotá que dejaron 3 heridos y 2 buses del SITP destruidos. Esto en el barrio Chicalá, en la localidad de Bosa, registraron estos enfrentamientos entre manifestantes y el ESMAD. Una nueva noche de agitación se vivió en Bogotá con graves disturbios en la localidad de Bosa. Los enfrentamientos dejaron 3 personas heridas, 2 buses del SITP destruidos y un restaurante saqueado. Los desmanes se registraron en el barrio Chicalá, en proximidades del Portal de las Américas. Las autoridades manifestaron preocupación por la aparición de un video en el que se muestra a una persona, al parecer manifestante, que acciona un arma en contra de los miembros de la fuerza pública. Uno de los heridos fue un periodista del Portal Colombia Informa, comunicó ese medio de comunicación. Las 12 del día, 14 minutos, también tenemos información sobre desabastecimiento de combustibles y gas natural. Estarían afectando al menos 11 departamentos en el país, informó el Ministerio de Minas y Energía. Ampliación de la noticia con Julián Raven. Así es, John Deere. Según el Ministerio de Minas y Energía, 11 departamentos en Colombia están en riesgo de que el gas natural y el combustible se agote en sus ciudades a causa de los bloqueos viales a nivel nacional. La capital del país aún no se ve tan afectada por la situación, realidad distinta de departamentos como Nariño, Putumayo, Valle del Cauca y Risaralda. En Putumayo, por ejemplo, el alcalde de Puerto Asís limitó la cantidad de gasolina que se puede vender por persona para evitar el agotamiento temprano del combustible. Mientras tanto, en Risaralda se presentan filas interminables a la altura de 2 quebradas con el fin de conseguir algunos pocos galones para sus vehículos. Misma situación que se presenta en la ciudad de Cali. Por su parte, Gasnova mencionó que hacen un llamado a la sensatez para que permitan la circulación de vehículos que transportan y distribuyen el gas para que se pueda prestar el servicio público domiciliario esencial. John Deere. Sí, señor, muchas gracias. Ahí está entonces la información de Al Día
noticias. Las 12 del día 15 minutos, 12 del día 15 minutos, tenemos a esta hora otras noticias importantes del día están en el campo deportivo. Fíjese que no todo es negativo. Egan Bernal se mostró hoy en el Giro de Italia. ¿Cómo es la historia, Nicolás? Pues así es, el ciclista colombiano y carta del equipo Ineos fue una de las principales figuras de la etapa de hoy. Recordemos que el colombiano es el capo de su equipo, entonces todas las proyecciones están puestas en él. También el país pues es uno de los más importantes. Vale decir que se corrió la etapa 4 del Giro de Italia. El estadounidense Joe Boschi fue el ganador de la etapa con un tiempo de 4 horas 58 minutos 38 segundos y Egan Bernal llegó en la posición 11 a 1 minuto 37, misma posición que ocupa en la clasificación general, que pues es un registro muy bueno, apenas tiene 1 minuto 38 de diferencia con el líder de la clasificación y en la carrera. También cabe resaltar que el ciclista Daniel Felipe Martínez ocupa la posición 28 de la clasificación general, también muy cerquita, y pues toca estar muy atentos, John, porque vienen etapas de alta montaña que son las que favorecen a corredores como Egan Bernal precisamente. Sí, señor. ¿Y qué otras noticias deportivas tiene? De una vez entremos en materia. Claro que sí, señor. Pues tenemos que la final de la UEFA Champions League entre Chelsea y Manchester City podría no jugarse en Estambul porque pues recordemos que la capital de Turquía está bajo una estricta, digamos, medidas sanitarias, es decir, que no reciben vuelos del exterior, por lo que la final de la Champions League, dice la UEFA, se podría trasladar para la ciudad de Lisboa como se hizo el año pasado para la fase final. Colombia también dijo la Conmebol, la selección Colombia de fútbol, tiene definidas ya las fechas 7 y 8 de las eliminatorias suramericanas, esto contra Perú el 3 de junio en Lima y contra Argentina el 8 de junio en Barranquilla. Quedan por confirmar las fechas 5 y 6, que fueron las que se aplazaron en el mes de marzo, contra Brasil y contra Paraguay, y se reanuda la liga de baloncesto profesional. Como dijimos, la situación de orden público mejoró en Cali, y esto quiere decir que también vuelve la liga profesional. Pues tenemos los partidos entre Tigrillos de Medellín versus Avios de Manizales, Búcaros de Bucaramanga versus Titanes de Barranquilla y Piratas de Bogotá versus Motilones de Cúcuta. Una cortica también, en este momento se está estrenando el tema musical de la Copa América, el tema oficial para la Copa América que van a realizar Colombia y Argentina, entonces todos muy pendientes de este estreno, John. Gracias, Nicolás. 12 del día 18 minutos. La Consejería de Derechos Humanos dice que hay 55 investigaciones por excesos. La Fiscalía no tiene denuncias formales sobre desapariciones. La Consejería Presidencial de Derechos Humanos, en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez, ha consolidado un informe en medio de las protestas que se viven actualmente en el país. Así que se tiene esa información, las protestas que se viven actualmente en Colombia. El informe dice que la inspección de la Policía Nacional abrió 55 investigaciones por exceso de la fuerza y confirmó que la Fiscalía General no ha recibido denuncias por el delito de desaparición. Sin embargo, la entidad ha logrado localizar a 277 personas. Así que eso es lo que se tiene hasta el momento por parte de las autoridades. Saludamos a esta hora del día, a las 12:19 minutos, a la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, del Centro Democrático. Concejal, le saluda al Día Noticias. Muy buenas tardes. Ya vamos a establecer comunicación con la concejal de Bogotá, del Centro Democrático, Diana Diago. Buenos días, John D. Buenas tardes ya, John Didier, para usted y para toda la audiencia. Bueno, concejal, se han seguido presentando disturbios en Bogotá, en el Portal de las Américas. Fue noche de disturbios y enfrentamientos en el Portal de las Américas. Allí murió también en Bogotá por disturbios y enfrentamientos con la fuerza pública. Murió Daniel Zapata tras ser agredido durante el paro nacional en Bogotá. ¿Qué opinión, qué análisis tiene esto que está pasando en Bogotá y en el país? Bueno, yo considero que toda manifestación, toda protesta tiene una causa legítima, pero nosotros ya estamos viendo que esto se pasó de castaño oscuro, que hay un comité de paro que no quiere negociar con el gobierno nacional, y creo que es la única salida que podemos tener los colombianos y los bogotanos, el diálogo. Realmente aquí hay que hacer un llamado a la reflexión de todos estos líderes políticos que están detrás de todo esto, porque si usted analiza, a quien se está dañando es al ciudadano de a pie.
romper las estaciones de Transmilenio, tenemos ya 53 estaciones vandalizadas, que la comida no llegue a los diferentes sectores del país, que las ambulancias no se les permita el paso. Yo creo que aquí ya esos reclamos justos no son tan justos cuando vemos que están dañando a los ciudadanos. Y bueno, también llamó a la señora alcaldesa para que también busque el diálogo. Ella conoce a muchos de esos integrantes del Comité Nacional del Paro y miremos cómo podemos buscar una salida. Y el diálogo es lo único que puede pasar para que esta hecatombe social termine y para que podamos construir un país, construir una ciudad mejor, porque es que el COVID tampoco se ha ido y esa emergencia económica, sanitaria sigue, y si nosotros no le ponemos también atención a esto, en 2 semanas Bogotá va a colapsar. Hoy lo dijo la señora alcaldesa, estamos en el porcentaje de ocupación de UCI más alto desde que inició la pandemia. Y esto no para. Y si siguen aglomeraciones y siguen marchas, pues tristemente la salud de muchos bogotanos se va a ver afectada con todo este tema de las manifestaciones. Concejal, para usted es claro que esto está orquestado, quiénes son los responsables de este paro indefinido, porque se suponía que era el tema de la reforma tributaria, pero la reforma se retiró, no está ya no existe, excepto lo que se discuta entre los partidos y el gobierno y como se considere que se debe buscar los recursos que se necesitan para justamente poder ayudar y sacar adelante los programas sociales. ¿Quién está detrás de todo esto, de mantener estas movilizaciones? ¿Para usted es claro? Mire, para mí es claro que aquí hay muchas manos oscuras detrás de todo esto. Porque como usted lo dice, el paro se inicia con el fin de que esa reforma tributaria no se tramite en el Congreso. Y el presidente Duque retira la reforma tributaria, pide la renuncia del ministro y esto no para. Eso fue el florero de Llorente que estalló todo lo que está pasando y lo que estamos viviendo hoy los bogotanos y los colombianos. Pero yo sí creo que aquí necesitamos que el gobierno muestre también firmeza, porque no se puede arrodillar un gobierno frente a la delincuencia y frente al vandalismo. Bienvenidos todos los reclamos justos, bienvenidas todas las marchas, todas las protestas que se hagan en calma, en respeto con los otros ciudadanos, pero lo que está pasando hoy en Colombia y en Bogotá es delincuencia. Y triste, porque hoy están perdiendo la vida nuestros jóvenes, esos jóvenes que están haciendo reclamos que para muchos son justos. Lo que pasó, lo que usted decía, lo que pasó con Daniel Zapata, lo que pasó con Lucas en Pereira, esas muertes son lamentables, como también son lamentables las de los policías, los heridos. Somos ciudadanos, en contra de ciudadanos, por Dios, esto tiene que parar. Y creo que todas esas cabezas visibles hoy que siguen diciéndole a los ciudadanos que sigan en paro, que siguen patrocinando y orquestando todo este desorden, tienen que tener una responsabilidad no solamente política. Aquí tenemos que mostrar grandeza. Aquí esto no es de partidos políticos. Aquí esto es de construir un país y una ciudad. Sí, hay inconformidades. Lo sabemos, lo tenemos que tener claro la clase política, pero creo que la delincuencia no es el camino. Sí, concejal, dice Francisco Maltés de la CUT que el gobierno debe parar la acción de las autoridades. En ese sentido, pues se dice por parte de Francisco Maltés que el gobierno se niega a hacer una locución solicitando parar la masacre. Se considera que la fuerza pública está disparando contra los manifestantes. ¿Usted cómo ve ese asunto, ese punto? Mire, a mí me preocupa es que todo esto tiene un motivo claro y que creo que para muchos lo es, y es que quieren desestabilizar el gobierno y la institucionalidad. El tema con la policía, el tema con el SMAT, sí, claro, hay inconvenientes. Hay policías que han abusado de su poder, de las armas, pero eso no quiere decir que una institución que lleva más de 200 años, que también le ha servido al país, tenga que borrarse de tajo. Yo no creo en esas reformas con cabeza caliente. Yo pienso en esas reformas en las que realmente hay una convocatoria, en las que realmente se visiona un país, se visiona a largo plazo, no a corto plazo ni por satisfacer a unos cuantos. Me parece que eso es irresponsable y el diálogo debe centrarse en eso, en construir, no en destruir nuestras instituciones para el gusto a unos cuantos. Y acá se ganó en democracia.
El presidente Duque ganó en democracia, que a unos no les gusta, eso es otro tema, pero se ganó en democracia. Y aquí hay que buscar en democracia la salida a este conflicto, porque estamos viendo un conflicto entre ciudadanos. Miren lo que ha pasado en Cali, ciudades que están sitiadas, lo que está pasando en Bogotá. Aquí tenemos que reaccionar, tenemos que abrir los ojos y sobre todo tenemos que invitar a la ciudadanía a la calma, a buscar que estos promotores del paro nacional se sienten con el gobierno nacional y que el gobierno nacional también tenga una disposición para escuchar y sobre todo para dar soluciones razonables. Es que miren, las solicitudes del paro son más de lo que se está buscando en la reforma tributaria. ¿De dónde sacamos esos recursos? No, aquí tenemos que buscar que todo este proceso sea entre lo justo, entre lo equilibrado, porque es que también es el bolsillo de todos los colombianos. Correcto. Pues concejal de Bogotá, Diana Diago, muy amable por estar en Al Día Noticias. A usted, John Didier, gracias por la invitación y que tengan un bendecido día. Esa es la visión que tiene Diana Diago del Centro Democrático de lo que está pasando, que aquí lo importante es que se sienten a dialogar los directivos del paro y el gobierno nacional. 12 del día, 26 minutos. De esta manera llegamos al final del Día Noticias con los servicios técnicos de Edwin Reyes. Yo soy John Didier Rodríguez. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín.